Muchas bendiciones, amados hermanos. Espero que se encuentren bien. Les quiero hablar de Job. La palabra nos habla de la paciencia de uno que era un justo y que fue probado. Entonces entiendo que es verdad. Nosotros, como aquellos justos o santos que seguimos a Yeshua, también seremos probados, y que esto nos ayudará a tener esta paciencia, la paciencia de Job, que ha sido puesta como un ejemplo en un tiempo de persecución. La palabra nos dice también que seremos odiados por todos. Me llamó la atención un verso del libro de Job que hablaba de que él recibió una doble bendición. Entonces, esta doble bendición está relacionada a Efraín. Y Efraín es pueblo, raza, lengua y naciones, al cual se le dio la promesa de esta primogenitura. Y esto es una doble bendición. Entonces le voy a leer algunos versos para entender que la historia de Job realmente está hablando de nosotros. En Juan 15, 18, Yeshua le dijo a los discípulos que si el mundo los odia, que a él lo odió primero. En Juan 15, 20 dice, si a mí me han perseguido, también a ustedes lo perseguirán. Y esto de ser odiado y perseguido tiene que ver con el nombre de Job. Ahora le voy a mostrar. Entonces también, al Job recibir una doble bendición, la misma palabra dice que nosotros recibiremos una doble bendición. En Zacarías 9:12 dice, hacia ti volverán, oh Sión, los prisioneros de esperanza, o aquellos que están aguardando en espera, aquel que confía que está esperando. Y ahora te anuncio o te voy a dar esa doble bendición para compensar tus días de destierro. O sea, va a haber una compensación. En Mateo, en el capítulo 10, en el verso 16 en adelante, hasta el 25, habla de estas persecuciones venideras. En el verso 20 al 22 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y dice el verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En Mateo, en el capítulo 24, en el verso 9 y 10 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El verso 10 dice que muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora, en Isaías, en el capítulo 61, en el verso 7 dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Y en el verso 8 nos habla de este pacto perpetuo que Él hará y que Él afirmará su obra. Él va a completar y va a dar esta doble bendición. Entonces, en Job, en el capítulo 5, del verso 6 al 18, nos habla de que el hombre nace para la aflicción. Entonces, si somos odiados, aborrecidos, perseguidos, entendemos lo que dice la palabra, que todo aquel que quiera vivir una vida piadosamente para Yeshua sufrirá persecuciones. Eso está 2 Timoteo 3:12. También en las bienaventuranzas Yeshua habla de que
realmente es bienaventurado aquel que es perseguido y que recibirá una gran recompensa. La paciencia de los santos, nos habla las Escrituras, son los mismos justos. Y vemos aquí cómo el justo es probado para recibir esa primogenitura que es la doble bendición de Efraín que se prometió. Y que bueno, Efraín, que su nombre significa fructífero, va a dar mucho fruto, aunque será perseguido. Ahora vamos a ver también lo que dice en el libro de Job, que fue realmente lo que me llamó la atención, esta doble bendición que se le dio después de pasar todo ese dolor, todo ese proceso, sufrimiento. Y me llama también la atención cómo su nombre significa odiado y también perseguido. O sea, ¿quién le pondría un nombre así a un hijo? Y recuerden que los nombres vienen con un propósito, pero aquí en el nombre de Job hay una enseñanza para nosotros. En el capítulo 1, vamos a ver en el verso 1 al 3, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Elohim, apartado del mal. O sea, yo quiero que nos veamos cada uno de nosotros ahí. Entonces, dice que era perfecto y recto, que temía a Elohim, o sea, temeroso y apartado del mal. Y dice en el verso 3 que él tenía una hacienda y tenía allí, pónganle atención, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y también dice el verso 2 que tenía 7 hijos y 3 hijas. Me llama la atención que tenía 10. Ok. Ahora, cuando le pasa, que ustedes conocen la historia de todo lo que le pasó a Job, y voy a repetir solamente algunos versos. En el verso 20 dice que entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Allá Adonai Elohim dio, y él quitó, sea el nombre de Adonai bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Elohim despropósito alguno. ¿Se imaginan que usted lo pierda todo lo que tiene y que vamos a suponer que usted tuviera muchos bienes, lo pierde todo de repente? ¿Cómo pensaríamos? Sin embargo, él dice aquí algo, un propósito tiene que haber. Y por eso es como que al principio él dice, bueno, esto pasó por algo, todo obra para bien, todo obra para bien. Lo único que ya luego él comienza como, o sea, pero ¿qué es lo que está pasando? Luego ya él se enferma, que es en el capítulo 2, y era muy fuerte lo que le llegó. Dice que estaba sentado en medio de ceniza, que tomaba un tiesto para rascarse con él. Miren, el sufrimiento corporal es fuerte. Una gente puede perder las cosas, pero cuando ya es su cuerpo afectado, ese mismo dolor no te deja dormir, no te deja pensar. Ahí tú estás mal. Y entonces la mujer, en vez de consolarlo, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Verso 9, maldice a Elohim y muérete. Imagínense. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y ya aquí tenemos que examinarnos. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Recibiríamos el mal, la enfermedad, la pérdida? O sea, y adoraremos y entenderíamos que a Él tenemos que adorar, no importa, porque a veces no nos ha pasado y no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero deberíamos pensar. Y por eso el Padre permite las pruebas, para ver qué hay en el corazón tuyo, para que tú mismo entiendas que necesitas cambiar o que necesitas morir a ciertas cosas que el Padre nos quiere quitar, que no nos permite vivir la vida a la cual Él nos ha llamado. Y por eso, pues, muchos males
le van a ocurrir a su pueblo en este final de los tiempos y va a perder muchas cosas y también será odiado y perseguido como ya vimos aquí. Pero él va a restaurar, él va a dar doble bendición. Su pueblo es deshonrado, pues recibirá doble honra. Entonces vamos a ver cómo termina en el capítulo 42, cómo termina Job, porque también aquí hay un mensaje para nosotros. Seremos odiados por todos, aborrecidos, pero eso va a traer, si aguantamos y sabemos que hay propósito, va a traer una doble bendición, porque está prometido ya y él cumple. En el verso 10 dice, y quitó Elohim la aflicción de Job. Miren cuándo le quitó la aflicción. Cuando, porque yo no me había fijado en este verso, miren cuándo se la quitó. Cuando él hubo orado por sus amigos. Ahora, fíjense algo. Él espera de nosotros que oremos por nuestros hermanos que se conviertan en nuestros perseguidores y enemigos, porque estos amigos lo estaban persiguiendo, lo estaban acusando. Y fíjense que ahí dice que hasta que él no oró por ellos, no quitó su aflicción. Qué tremendo, ¿no? Entonces, esta persecución, este dolor que sentimos cuando queremos hacer la voluntad del Padre, toda esta aflicción que el Padre nos permite, cuando Él nos hace morir a las cosas en las cuales confiamos para que aprendamos a confiar en Él. Porque ¿qué dijo luego Job? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, me arrepiento. O sea, Él se arrepiente porque todo obra para bien. Entonces, cuando Él ora y en esa oración, Él está ahí intercediendo en favor de esos que le acusaban. Está pidiendo que los perdone, perdónale, mira lo que hablaron, mira lo que dijeron, me difamaron, hablaron mal de mí, no fueron mis consoladores, fueron mis perseguidores, no parecían mis amigos. Y ahí está en la historia de Job todo lo que pasó. Entonces, miren lo que dice aquí. Cuando él hubo orado por los amigos, y eso nos está haciendo una invitación a orar por nuestros hermanos, amigos, enemigos, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y eso está en el verso 12, dice, y bendijo Elohim el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Recuerden que habíamos leído que 7,000 ovejas, 6,000 camellos, eran 3,000, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, eran 500, o sea, el doble. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, le devolvió otra vez 7 más 3 son 10, o sea, 10 completo. Y vuelve y me llama la atención los 10, como las 10 tribus. Ahora, en el verso 11 dice, y vinieron a Job todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. O sea, si leemos la historia de Job, nos vamos a dar cuenta de que esos ya se habían ido, lo dejaron solo. Al contrario, hablaban hasta mal de él. Pero también me llama la atención, hermanos y hermanas, en el fin de los tiempos, cuando nos reunamos, también conocidos. O sea, yo veo en esos conocidos como las naciones, aquellos a los cuales tú le has dado mensaje, pero también aquí hermanos y hermanas como la familia de Israel. Entonces dice que comieron con él pan en su casa. Y me llama la atención también como la reunión donde estamos en esa cena, en las bodas del Cordero, porque comer pan en la casa es almorzar juntos, comer juntos, o sea, es una cena. Entonces, o sea, no es que nada más comieron pan, o sea, es un decir de que nos sentamos a la mesa a comer. Y hay ejemplos de eso en la Escritura. Por ejemplo, cuando José estaba comiendo pan en la casa y trajeron a los hermanos. Estaban todos reunidos comiendo pan, pero era que estaban comiendo. Y la palabra nos habla de que nos sentaremos a la mesa, que Yeshua nos servirá y que estarán nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, veo eso ahí.
Y dice que se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Elohim había traído sobre él. Y cada uno de ellos les dio una pieza de dinero y un anillo de oro. También me llama la atención de que en la Escritura dice que las naciones subirán y que llevarán regalos. También en el Salmo 45 dice que la amada será llevada y que al rey y que se le traerán regalos y que vírgenes van detrás de ella. O sea, aquí habla como de una festividad, de traer regalos, de una cena, también de que aquellos que un día te aborrecieron, aquellos que se apartaron de ti, o sea, van a tornarse a ti y mirarán que tú eres un linaje escogido de Adonai. O sea, van a ver y se van, como dice aquí, te consolarán. Y de eso también lo podemos ver en el Salmo 45 que habla de las bodas. O sea, y en otras escrituras de las profecías donde las naciones ya no son aquellos que te atacan o aquellos que te persiguen, sino que al contrario se convierten como si fueran unas madres, o sea, alguien que realmente va a tener cuidado de ti. Y ahí viene esa unión, esa hermandad, ese amor. O sea, imagínense todos condoliéndose. Terminamos, ya estamos felices aquí, estamos juntos, ya pasó, hice mal. O sea, porque van a reconocer, como dice la palabra, y ellos verán que yo te he amado. O sea, va a haber un respeto a un pueblo que es perseguido y será perseguido en este final de los tiempos y odiado por sus propios hermanos, pero que luego se van a arrepentir y van a reconocer que Elohim levantó a este remanente para llevar el mensaje. Entonces, todo aquel que quiera vivir una vida que agrade a Yeshua va a sufrir esta persecución, pero a la vez va a interceder por esos amigos y hermanos que te aborrecen y ellos obtendrán esa salvación y entonces será quitada tu aflicción como Job. O sea, Job se le quitó la aflicción después que oró. Miren cómo es esto, interesante. Yo no lo había visto, ni cuenta me había dado. Para que ustedes vean que uno aprende todos los días, uno tiene que leer despacio. Ahora, el nombre de Job, que es en hebreo Job, significa odiado, perseguido, o sea, alguien aborrecido. O sea, la paciencia de los santos. Los santos son los justos. Así como Job era un justo apartado del mal, temeroso de Elohim, fue odiado y perseguido, así todo aquel que quiera vivir una vida piadosa va a sufrir ese desprecio, esa persecución. El nombre de Job viene de la palabra hebrea ayab, que significa enemigo, alguien que es hostil, o sea, las personas fueron hostiles a él, le odiaban. Entonces, pero ese que fue odiado fue el que termina en esa aflicción orando por aquellos que le persiguieron. Y entonces él quita la aflicción y le bendice el doble honra, doble bendición, prisioneros de esperanza. ¿Por qué de esperanza? Porque tú estás aguardando lo que ya Él te prometió. Y Él te prometió la doble bendición, tú la vas a recibir, pero viene ese tiempo de persecución y de aborrecimiento, pero Él lo usa para bien, para que tú intercedas por ellos, para luego entonces ellos reconozcan su pecado, se unan y miren, traen hasta regalos y están juntos a la mesa comiendo pan en su reino, comiendo de esas cenas. Así que bueno, esto me pareció sumamente interesante, le quería compartir, lo veo ahí. La palabra dice que tomemos el ejemplo de la paciencia de Job y lo vamos a leer para terminar en Santiago capítulo 5. Del verso 7 en adelante dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida de Yeshua, de Adonai. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, vamos a este punto, porque leímos en Zacarías, en el capítulo 9, donde dice
que van a recibir esa doble bendición esos prisioneros que están aguardando de esperanza, ¿verdad? Y aquí te está diciendo que tenga paciencia hasta la venida de Él, porque tú lo que tienes que llevar es la semillita de la palabra, o sea, sembrar. Después que tú siembras, tienes que esperar, y ahí viene la paciencia. Ese fruto va a venir, porque dice que la tierra completa será llena del fruto de Jacob, de los hijos de Jacob. Entonces dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. La palabra precioso tiene que ver con un fruto de valor y se le llama a Efraín precioso hijo en Jeremías 31, de mucho valor para él. También en el Salmo 126 dice que va andando y llorando el que lleva la preciosa semilla y que luego la va a recoger las gavillas con alegría. Entonces, él lo que nos está diciendo es que nosotros solamente tenemos que ir llorando porque está la aflicción, ¿verdad? Y llevando esa palabra, seremos perseguidos y odiados, pero lleva la palabra. No te preocupes que Él va a dar el crecimiento cuando Él envíe la lluvia tardía. Entonces, son dos lluvias, la temprana y la tardía, para que salga el fruto, lo dice aquí. Entonces, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida de Adonai se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Entonces, en vez de quejarnos, ¿verdad? Vamos a amarnos, vamos a unirnos, a soportarnos unos a otros en ese amor. Entonces, dice verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre de Adonai. Todos los que hablaron en su nombre sufrieron persecución, aflicción, todos. Los profetas de hoy es que no sufren, pero los profetas de la Biblia todos sufrieron. Y dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Adón, doble bendición. Porque Adonai es clemente, Él es compasivo, Él es bueno. Y al final, ¿verdad? Vamos a recibir, si soportamos con paciencia y esperamos, aguardando, prisioneros que aguardan esa doble bendición de que lo que Él prometió, sabemos, estamos seguros que Él lo va a cumplir. Nuestra esperanza es firme y esa gran multitud de toda raza, pueblo, lengua y nación, todas esas almas terminarán sentados a la mesa, comiendo el pan juntos y en bendición como pueblo, y ya Él secará las lágrimas y ya todo es amor y ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero tenemos que sufrir esta persecución, todo aquel que quiera vivir una vida de fidelidad a Elohim, sin preocupación, porque este mundo y este sufrimiento es pasajero, pero lo que Él prometió es eterno y para siempre nos gozaremos en Él. Amén. Abba les guarde y les bendiga.